Sí, tenemos con nosotros en la línea al profesor Melanio Paredes, quien fue ex ministro del Ministerio de Educación, a propósito de su comentario en el día de hoy, que ha sido tendencia, y que el periódico El Caribe recoge la información que Melanio respalda los libros de textos que ha expuesto el MINEL, que han sido señalados con faltas ortográficas. Y nos gustaría escuchar su impresión, Melanio, o aclaración referente a ese tema. ¿Qué tan cierto fueron esas declaraciones? Nos gustaría saber. Buenas tardes, queridos amigos. Eh, Tanto a los que ya he compartido, Jovine, Páez, Greiner, como a las nuevas adquisiciones, el paisano Pecle Jara y la vieja compañera admirada Ivonne Ferreira. La reina. Muchas gracias, Melanio. Bien, el político tiene que ser sobre todo coherente. Y es lo que me ha caracterizado toda la vida, porque vengo de la escuela boitista. Yo tomé la iniciativa en el año 2009 de producir los textos escolares, que denominamos en esta ocasión textos integrados, para los primeros grados de la educación dominicana. Y eso así porque resulta que lo que usted no aprovecha en esos primeros grados no se recupera jamás. Y el hecho de que tengamos tantos profesionales incluso que son, en cierto modo, analfabetos funcionales, se debe a que no pudieron completar ese ciclo de preprimario a cuarto grado con una adecuada formación en lectoescritura. Y precisamente hay estudios internacionales, tanto para América Latina como para República Dominicana, que resultan una vergüenza. Y dicen que cuando los niños latinoamericanos y dominicanos cumplen los 10 años, son incapaces de leer comprensivamente un texto simple. Y le doy otra información. En el año 2015, cuando el país de Comparón se metió a participar en las pruebas PISA, y yo lo cuestioné cuando era mi gobierno, la mayoría de los alumnos dominicanos se quemaron porque ni siquiera podían entender el mandato de esa prueba, que fueron pruebas en línea y con un digamos, un nivel de prueba de países del primer mundo. Y no comprendían lo que se le pedían cada uno de los ítems del cuestionario. De manera que para mí es fundamental que en estos primeros años el Estado pueda asumir el control y el cuidado de la formación de los niños y niñas desde el curso preprimario, que es el obligatorio, hasta el cuarto grado. De manera que cuando el ministro Hernández anunció esa disposición que reivindicaba lo que yo intenté hacer entre el 2009 y el 2010, yo lo saludé por un tema de coherencia. Ahora, eso no significa, como recoge TVN y el Caribe, que yo haya apoyado si se hizo un tollo, como han dicho algunos, si fue el producto de la improvisación y si esos libros contienen errores de bulto en términos tipográficos, ortográficos o conceptuales. Lo que dije a CDN es que los errores tipográficos u ortográficos, como se quiso resaltar en el caso de mis textos integrados, porque en una frase decía Samoa en lugar de Samaná, los errores tipográficos, ustedes todos saben que es así, porque han leído o tienen experiencia de gente que son escritores o productores de libros. Eso se corrige simplemente como lo hacen en los periódicos, con correctores de estilo. Se tira una prueba, se pasa un filtro de control de calidad y se corrige lo que sean errores tipográficos o ortográficos. No así lo que tiene que ver con el enfoque pedagógico, la pertinencia curricular, que es lo que me han señalado algunos editores con los que yo tengo excelentes relaciones y que no son de las multinacionales, el negocio del libro, ¿no? Son personas con las que yo he tenido y tuve durante mi paso por el magisterio y por el ministerio excelentes relaciones. Y tengo justamente el lunes una reunión con ellos que van a hacerme una exposición
de dónde ellos entienden que hay errores de carácter conceptual. Y naturalmente yo también tuve información, porque uno se documenta sobre esto, que en el caso de la especie, los libros de lo que han llamado edición libros abiertos del ministerio, sé que se consultó para los textos de secundaria al Archivo General de la Nación, precisamente a Roberto Casá, que cuando quien hoy está sufriendo los embates de la retractación del material que han puesto en manos de los estudiantes, fue el principal detractor de los textos integrados, porque entendía que en la visión y la filosofía de esos materiales había una complacencia con los haitianos residentes en los batalles. Profesor, ¿y a qué usted se refería o se refirió cuando habló de unos 5.000 millones de pesos de pastel? Ahí vamos. Si el debate se centrara en el enfoque del modelo pedagógico, en la pertinencia del currículum, en la necesidad de aprendizaje de los alumnos, yo diría estamos en un debate de fondo. Pero lamentablemente el debate sobre la educación dominicana sigue en las ramas. Y de lo que se trata es de lo siguiente, Félix, y todos los que me escuchan. El negocio del libro de texto en el país es, como han dicho algunos, el pastel que oscila entre 5.000 a 6.000 millones de pesos y va al mercado. Si el ministerio lo hace, ese monto pudiera reducirse a un 30%. En mi caso, que siempre he creído en el equilibrio, ahora llaman iniciativa público-privada. En aquel entonces, yo le dije a los editores y me reuní con ellos, yo voy a trabajar en los textos de los primeros grados, porque es donde hay que centrar el esfuerzo para que nuestros niños y niñas, antes de entrar al quinto grado, salgan con dominio de la lectoescritura. A partir del quinto grado y de los libros de secundaria, ustedes pueden participar libremente, como se ha hecho hasta ahora en el mercado de los textos escolares. Profesor, Porque no soy un iluso y sé que vivimos en una sociedad de mercado. Ahora, entre el sagrado derecho de aprender de nuestros muchachos y muchachas y el interés mercurial, el interés de ganancia, yo naturalmente tengo que inscribirme por el sagrado derecho de los niños y niñas a aprender correctamente en República Dominicana. Profesor, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a aprovechar para que usted pronto pueda estar con nosotros y podamos conversar todos estos temas más a fondo. Muchísimas gracias. Siempre a ustedes. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.